Bienvenidas a Sororidad Creativa, el podcast donde exploramos el mundo creativo a través de las voces y experiencias de mujeres creativas. Soy Irene Morant y en este episodio tengo el placer de estar acompañada por Maite Artajo, fotógrafa y directora creativa, cuyo arte nos sumerge en un viaje visual único. Maite es otra de las mujeres a las que ya entrevisté cuando el proyecto empezó y que me moría de ganas por entrevistar de nuevo, porque siento que en estos años ha tenido un crecimiento brutal y no me extraña dada la calidad de su trabajo. Así que empecemos. Bueno, Maite, primero que nada, muchísimas gracias por querer estar aquí conmigo hoy. Bueno, gracias a ti. O sea, a mí me parece, desde que conocí tu proyecto, o sea, desde el principio, desde hace 2 años así, dije, jo, qué proyecto tan bonito, qué guay. O sea, me pareció como súper inspirador y, jo, no sé, y una labor, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que estás haciendo tú por tu propio pie y creo que tiene un gran valor. Y creo que como mujer, tanto yo como las demás, te lo agradeceremos millones porque de alguna manera siempre estamos un poco, pues eso, en la sombra. Entonces, gracias a ti, Irene. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, empezando por el principio, en la primera entrevista que te hice, tú me comentaste que tu pasión por la fotografía viene también gracias a tu padre, porque siempre has estado conectada a la fotografía gracias a él. Para las personas que no conocían este proyecto por aquel entonces, me gustaría que nos volvieras a contar cuáles fueron tus inicios en este campo creativo. Pues yo realmente empecé a cachar un poco con la fotografía pues con 16 años o así. Me acuerdo, bueno, yo empecé a hacer bachiller artístico y tenía una cámara de estas compactas digitales, o las más pochas de todas, y me acuerdo hacer ciertas composiciones o como bodegones con la cámara, tal, como muy knife todo, muy para prácticas de dibujo y cositas así. Y luego, pues nada, tuve una reflex y todo esto, empecé un poco ya a interesarme más, esto con 19 años más o menos, y me acuerdo, tía, que odiaba, no me gustaba nada cómo sacaba los colores la cámara, tío. Y hacía todo en blanco y negro y yo estaba como en mi época super dark y todo lo hacía en blanco y negro, además como muy poco contrastado, súper oscuro. Y que también me vino guay porque para componer y todo estuvo muy, o sea, fue como una práctica bastante guay. Y de repente conocí la fotografía analógica, un poco con las cámaras lomográficas y tal, y obviamente investigando en casa, pues mi padre tenía un par de cámaras y tal, le dije, oye, esta cámara, chico, que no la utilizas para nada, déjamela y quiero trastear un poco, ¿no? Y gracias al formato analógico empecé un poco, pues eso, a percibir los colores de otra manera, a ver las luces, y es que revelaba un carrete y me parecía como, en plan, no tenía nada que ver lo que hacía con la reflex con el analógico, ¿no? Entonces empecé un poquito ahí y sobre todo a fotografiar mi día a día, ¿no? Era la típica persona que llevaba la cámara a todos los lados. Y pues bueno, fue muy interesante porque en esa época yo viví en diferentes ciudades, en Bilbao, luego también estuve viviendo en Ámsterdam. Entonces a cada paso que daba todo me parecía súper interesante y quería fotografiarlo, ¿no? Y de hecho tengo algunas fotos que ves y dices, wow, esto es real. Y de hecho, bueno, tengo aquí el libro que me autoedité después de 7 años de trabajo, que se basa básicamente en el fotodiario que yo hacía. Y a ver, os voy a buscar una foto, me acuerdo ahora, ¿eh? Para que veáis un poco a lo que me refiero, pero es que era una maravilla esto. Espera, mira, aquí. Esta, que me encanta, que es un coche barca en un canal de Ámsterdam. Y, jolín, el encontrarme esas cosas a mí me parecía lo más, era como descubrir el mundo, ¿no? Con unos nuevos ojos, una nueva perspectiva. Entonces empecé con ese fotodiario y ahí empecé un poco la pasión, pero bueno, luego ha evolucionado, ya más adelante seguimos hablando de esto si quieres, pero eso. Pasada, sí, sí, sí. Creo que también, pues, durante esos años fuiste entrenando tu ojo para ver ciertas cosas en las que otras personas no encuentran ese atractivo y tú, sin embargo, sí que lo veías y lo capturabas con la cámara. Sí, o sea, al final pues eso, el instante, ¿no? Del día a día, el situaciones joder, que muchas veces eso, ¿cómo es esta frase, ¿no? Lo típico de la ficción o la realidad supera la ficción, ¿no? Pues muchas veces un poco el estar en unas situaciones muy concretas y poder fotografiarlas. Entonces, pues bueno, también a través de ahí pues cogí ese gusto por el color que luego he ido desarrollando de otra manera y bueno, pues eso. Sí, sí, sí. Qué guay. Y bueno, aunque vivimos en la era digital, ya nos has dicho que te mantienes fiel al formato analógico y me gustaría saber cómo influye este formato en tu estilo fotográfico. Ya nos has comentado que con el tema de los colores y la luz, pero también qué crees que aporta a tus imágenes
que no puede lograrse con fotografía digital, más allá de lo que sabemos 100% de técnico con la luz y los colores, igual también la analógica es muy diferente a capturarlo con una cámara digital, porque con una cámara digital pues tú empiezas y lo ves y estás ahí haciendo 50 fotos hasta que sale la adecuada, pero siento que con la analógica es un poquito más difícil. Creo que del formato analógico yo me llevo un poco el hacer las cosas más como un artesano, entre comillas, ¿eh? O sea, entre comillas, hay muchas facilidades hoy en día. Y el tomarse las cosas con calma y poder pensarlas, porque yo es cierto que estudié diseño gráfico, entonces me acuerdo que a la vez estaba trabajando con ordenadores, ¿no? Acostumbrándome al control Z y todas las posibilidades que te da, ¿no? El poder trabajar con un ordenador de manera digital. Y en contraposición, trabaja la fotografía de manera analógica. Entonces, yo qué sé, el tener como ciertas limitaciones me daba como más de lo que me daba igual trabajar, ¿no? Con el ordenador y tener un control Z. Y el hacerlo así, el ver también la fotografía con fallo, pero que te gusta, creo que te da como una visión un poco más, no sé, diferente. Y sobre todo el esperar un poquito a tomar hacer la foto, porque al final, a ver, yo me acuerdo que por aquel entonces, hace 15 años, los carretes costaban 3 euros, ¿vale? Ahora valen casi el doble o más. Entonces, bueno, pues yo evidentemente también era un impedimento, ¿no? Yo no tiraba 10 carretes, o sea, yo pues iba un poco pensando en las fotos y aprovechando, ¿no? Esas tomas. Y, joder, el tener esas pequeñas limitaciones parece que no, pero también te ayuda a trabajar y a ver las cosas de otra manera. Y eso es lo que me llevo un poco del formato, vamos. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, en los últimos meses también te has sumergido en proyectos audiovisuales y te has acercado a la dirección de fotografía, que me parece algo súper guay. Me gustaría saber cómo ha sido esa transición de la fotografía estática al mundo audiovisual y qué nuevos desafíos te has encontrado al adentrarte en este mundillo. Pues, bueno, como te decía antes, ¿no? Un poco volviendo al tema analógico y tal, gracias al formato, pues también me paré mucho más a ver las luces y demás. Y digamos, luego hablaré de esto, pero el trabajar las luces de manera continua, porque yo siempre me he encontrado una escena de luz, ¿no? Natural, ¿no? Y bueno, pues podías jugar con algún reflejo, cualquier cosa, pero bueno, estabas expuesto a eso. Me empezó a entrar un poco el gusanillo con la luz continua, ¿no? Y empecé a trabajar mis escenas con luz continua y a trabajar pues con geles de colores, estas cosas fantasiosas, ¿no? Que se llevan tanto hace 10 años. Bueno, 10 años, 8 más bien. Y empecé a trabajar así, claro, yo seguía trabajando con mi cámara analógica y trabajaba las luces con luz continua de manera artificial. Y me acuerdo, de hecho, en una entrevista que me hicieron, un compañero me dijo, jo, Maite, tienes, o sea, es que eres directora de fotografía y no te das cuenta, me dijo. Y yo, pues no sé, me dice, hombre, pues si haces los esquemas de luces, todo, si es como se trabaja en el cine, porque este compañero trabaja en el cine y tal. Y, joder, ¿por qué no te animas un poco a investigar, no? Y a tal. Y bueno, trabajé en un largometraje, en el equipo de cámara, era el último escalafón, ¿eh? Las cosas como son, y estaba ahí pico y pala. Pero es cierto que aprendes muchísimas cosas, muchísimas técnicas, ¿no? Que igual en un estudio de fotografía muchas veces se trabaja más con flashes y tal, pero claro, yo al hacer formato analógico a mí lo que me daba era la luz continua. Entonces aprendí como muchas cositas y luego, pues gracias a eso, el haber trabajado en cine, pues me dio como una confianza para poder hacer yo un poco más mis cosas, ¿no? Y lanzarme y dejar un poco atrás los prejuicios de no soy capaz o no tal, y de lanzarme y hacer mis pequeñas grabaciones. Y creo que te he contestado todo, ¿no? Creo que sí. Me parece súper interesante porque al final también es un nuevo enfoque y me gusta también saber que tú pensabas que no eras capaz, pero luego ves que sí que lo eres. Y creo que esto es un problema que tenemos muchas que en un principio o igual no lo hacemos por miedo o no sé, pero luego de repente desde fuera te das cuenta de que te están viendo de una forma totalmente diferente a la que te ves tú. Y Sí, muchas veces tendríamos que hacer un ejercicio de intentar también vernos desde fuera y ver todo lo que estamos consiguiendo. sí, es como difícil a veces, ¿no? De pues, salirte de tu propia persona y verte desde la grada, ¿no? Es como complicado. Y bueno, yo qué sé. Al final yo también sí que soy una persona soy como muy multipotencial, que digo yo, y tengo intereses por muchas cosas.
las cuales también me han aportado, ¿no? A la hora de realizar mi trabajo, obviamente. Y sí que me gusta estar constantemente aprendiendo. Entonces eso al final, o sea, yo por ejemplo, después de tantos años, conozco a gente, ¿no? Que trabajo también como fotógrafo, fotógrafa y demás. Y joder, sí que veo como esa diferencia de que voy avanzando y voy abarcando cada vez un poco más y abriéndome otros caminos, ¿no? Y paralelamente veo que igual esas personas, no es ni bien ni mal, quiero decir, pero veo que esas personas se mantienen un poco donde están, ¿no? Joder, y a veces digo, joder, es que soy un culo inquieto, o incluso me veo como el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Lo típico. Y eso, pero bueno, creo que al final también cada uno tiene su propia personalidad y todo te lleva, ¿no? A lo que, entonces, bueno, pues al final yo no me cierro puertas y bueno, pues poco a poco veremos por dónde me llevan los caminos de la vida, no sé. Sí, total, me siento súper identificada contigo en cuanto a ese punto porque yo también muchas veces he deseado no ser tan culo inquieto y he Sí, visto la ambición como algo malo o también veía el conformismo como algo malo y luego verdaderamente te das cuenta de que no, que verdaderamente, a ver, lo que a ti te hace bien, pues está bien para ti y ya está. O sea, eso es como tú funciones, pero sí que es cierto que a las que somos un culo inquieto, también necesitamos de vez en cuando parar y descansar y priorizarnos a nosotras mismas porque empezamos a hacer cosas y cosas y cosas y aquí menos dormir, ya. todo. Pues te puedo contar una anécdota. Es Claro. algo un poco, a ver, tampoco personal, pero bueno, es una anécdota, ¿no? El año pasado, bueno, por marzo, estuve dando una charla y bueno, me pidieron pues hablar sobre mi recorrido, cómo había llegado a hacer las fotos, bueno, pues mis trabajos, etcétera, ¿no? Un poco, pues eso, hablar sobre mí y mi trabajo, punto. Y me acuerdo que al finalizar la charla se me acercó una mujer de unos... Me dice, "Ay, ¿puedo hablar contigo?" Y yo, "Ah, sí, sí, ¿qué pasa o qué quieres tal?" Jo, es que tengo una hija y eres tú. Me dice, es que le he visto a mi hija en ti, me decía, y yo, pero ¿por qué? Me dice, pues porque veo que tiene un interés, pues que tenía una chica de como 16 años o así, un interés creativo y que se pone a tocar una cosa a la otra, pero no se centra en nada. Y la mujer estaba como desquiciada en plan. Y le dije, le digo, Jolín, pues si tu hija ya tiene claramente una vocación artística, creo que ya tiene mucho más ganado que otra gente de su edad que seguramente no tenga ni puñetera idea de qué quieren hacer en su vida. Con lo cual, tú déjala experimentar y ya llegará algo en la que se quede, ¿no? Y que realmente quiera invertir más tiempo y más, bueno, aprendizaje, conocimiento, etcétera. Y fue como súper, porque la madre me vino como a pedir consejos, ¿sabes? Y yo en plan de, pero bueno, no sé, fue como bastante gracioso, sin más. Y eso. Sí, sí. A ver, entiendo la preocupación de esa mujer porque al final pues lo veía de una forma en la que no entendía lo que estaba haciendo su hija, pero bueno, al final seguro que su hija terminó encontrando el camino Sí, sí, nada, y eso. seguro. Que luego también estamos, o sea, muy subidas a lo que se ha vivido hasta ahora, ¿no? Te gusta esto y tienes que ir por aquí y tal, cuando muchas veces tienes también que cambiar y airearte para hacer para cambiar por lo que sea, Ujú. ¿sabes? Entonces, eso, sin Sí, más. sí, sí. Total, total. Y ahora, volviendo un poco a tu trabajo creativo, tu enfoque actual se centra en la figura femenina, creando escenas cinematográficas que son preciosas. Y me gustaría saber qué te inspira particularmente de la figura femenina y cómo buscas expresar esa inspiración a través de tu fotografía. Pues, a ver, realmente, o sea, a través de los años, que esto yo, joder, lo estoy diciendo ahora, pero es cierto que muchas veces cuando, o sea, lo he ido haciendo ni siquiera me daba cuenta, ¿vale? Pero ya, pues me lo he estudiado a mí misma. Pero creo que a través de la figura femenina, de alguna manera, jolín, busco explorar un poco mi propia persona, ¿sabes? Muchas veces me pienso en escenas o en situaciones o tal para desarrollar mis proyectos y me veo muchas veces a mí ahí, ¿sabes? Yo no soy la típica fotógrafa que se hace autorretratos porque, o sea, me parece horrible y creo que soy malísima haciéndolo. Hay gente que lo hace y es maravilloso, pero a mí se me da fatal. Y muchas veces cuando hago las escenas es como que me veo a mí misma, ¿no? Dentro de esa situación. Ujú. Y digamos que es como una manera de investigar un poco de mi propia persona, de también sentimientos, de situaciones que te han podido pasar. Es un poco, eso es lo que me nace, vamos, no sé. Qué bonito el autoconocimiento, eso. Sí, o sea, al final a mí me gustaba indagar profundamente en conceptos y
jolín, y ver, ¿no? qué hay detrás también de eso, de también cómo lo puede ver el espectador, porque muchas veces yo tengo una narrativa de X, ¿no? Que yo Ujú. me baja en la cabeza, pero luego o ve otra persona una foto o cualquier cosa y me cuenta una historia totalmente diferente de lo que esa persona ve y para mí es como, bueno, para nada era lo que pensaba, pero es guay, es súper enriquecedor. Así Claro, que, sí, sí, eso. sí. Y hablando del cine, se nota una clara influencia del cine en tu trabajo. Entonces, ¿cómo influye el cine en tu visión artística y en qué medida impacta en la narrativa visual que creas en tus fotografías? Hombre, a nivel técnico, como he dicho antes, sí que influye pues a la hora de desarrollar los sets o los esquemas de luces, ¿no? Porque al final yo no soy la fotógrafa que llega a un sitio y hace una foto. O sea, a ver, puedo hacerlo, obviamente, pero para mí, o sea, la fotografía es una herramienta, ¿no? Para expresar lo que yo quiero, ¿no? Pues para otra persona será un lienzo y unos pinceles o lo que sea. Y para mí es la fotografía. Entonces, al final, modificar la escena y hacerla real y entonces luego fotografiarla, ¿no? Ujú. Incluso a veces me han llegado a decir, jolín, yo que sé, me acuerdo de una de las primeras exposiciones de Rara que vino un hombre ya mayor y veía tanto color y tantas cosas que decía, pero esto es editado con Photoshop. Y digo, pues se está hecho con carrete. O sea, quiere decir, todo lo que ves es lo que yo veía cuando lo hice. O sea, es así como, ¿me explico? Entonces, un Mm. poco la manera de trabajar. Y en la narrativa, pues al final es la manera de trabajar la narrativa, el a veces, no sé, digamos que también pasados los años me he dado cuenta que el cine me influía en la manera de trabajar. ¿Me explico? O sea, porque a mí el cine me encanta, obviamente. Soy malísima con los nombres, los títulos y todo el rollo, ¿eh? Pero me encanta porque, joder, al final es fotografía constante, es en movimiento, obviamente, pero el concepto, la composición, las luces y todo, al final es fotografía, ¿no? Y siempre, de alguna manera, creo que he estado un poco influenciada por el cine. Ujú. Entonces, eso. Y ahora a la hora de hacer, pues por ejemplo, cuando hago vídeos o lo que sea, pues bueno, pues obviamente muchas veces encuentro mucha inspiración en ello. Por ejemplo, hace poco vi un plano en la serie de Fargo, que de hecho yo es que soy muy observadora, obviamente. Claro. Y había un plano que me encantaba porque hacía como un pequeño trampantojo y era una escena de un ascensor en el cual tú sabes cuando tienes un espejo delante del otro que se repite la Ujú. imagen, pues la Sí. cámara grababa justo de frente. Entonces era como, ¿cómo es posible que haga así el plano si esto se está repitiendo, ¿no? ¿Dónde está la cámara? No se ve, ¿no? Que más que es lo típico. Y luego vi que en la siguiente temporada repetían el mismo esquema, o sea, la misma manera de grabar. Y entonces, pensándolo, dije, joder, lo han hecho con un típico espejo, ¿no? De policías, ¿no? Que ves un lado y el otro no, tal. Ujú. Y sin más, y son cosas que igual de vez en cuando veo y digo, guau, pues esto lo tengo que hacer, ¿no? O que meter en algún proyecto estaría guay. Entonces, bueno, pues eso. Claro, sí. El tema de la deformación profesional te pasa mucho de estar viendo alguna peli, alguna serie y decir, vale, esto, porque a mí no me pasa, pero mi novio hace compo 3D Ujú. y muchas veces estamos viendo una peli, una serie, y es que todo lo tiene que decir, todo. Y yo que vivo feliz en mi mundo sin enterarme, ya me lo dice y ya estoy todo el rato pendiente de eso. Entonces, no sé, ¿a ti también te pasa Sí, esto? sí, sí, claro que me pasa así, o sea, sobre todo pues con las pelis y así, que al final, bueno, luego contaré un poquito más sobre esto, pero sé cómo están hechas muchas de las cosas. Entonces, al Ujú. final, hay veces que hay pelis que son tan complejas, ¿no? A nivel técnico, que muchas veces me paro a pensar cómo lo están haciendo, me quedo pensando en eso y no estoy siguiendo el hilo de la conversación o de lo que está sucediendo. O sea que sí, pero bueno, pues también es Ujú. una manera, realmente de ahí también aprendes, ¿no? Es observar, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Desde otra perspectiva más profesional. Y al Ujú. final, pues también te aporta. Así que bueno, frikis todos, se rebobina y se vuelve a ver, no pasa nada. Exacto, es que al final todos son aprendizajes, así que me parece súper bien. También dice de ti, pues eso, que eres una persona muy curiosa y que estás constantemente queriendo aprender. Sí. Y bueno, ahora quería comentar que has experimentado con el film soap, que me gustaría que en tus palabras nos explicaras lo que es, y con la técnica de doble exposición. Entonces, ¿cómo estas técnicas contribuyen a tu expresión artística y cómo enriquecen tus proyectos? Pues os voy a enseñar unas capturas que tengo, bueno, tengo un libro Para las personas que lo estén escuchando en Spotify o en Apple Podcast, dejaremos también algunas fotos en Instagram.
y Vale. así también lo pueden ver. Voy a poneros aquí, porque estuve en Islandia y tal, y bueno, no quería llevarme la cámara, Guay. porque, pues bueno, no quería como detenerme, quería más disfrutar, ¿no? del paisaje sin detenerme tanto a fotografiar. Entonces me llevé un carrete hecho con film sub y pues salieron cosas como estas, ¿no? Wow. Es que es bastante loco. Bueno, aquí no se aprecia tanto, se ve un poco, ¿no? Como degrada. Pero Ajá. bueno, son unas fotos que simplemente, ya que tengo aquí el libro, pues os lo enseño. Sí, 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 claro. Pues a ver, el film sub es básicamente el meter un carrete, ¿no? Dentro de unos líquidos, dejarlo secar y luego utilizarlo, ¿vale? Obviamente para hacer eso yo siempre recomiendo, por si alguien tiene curiosidad, utilizar alguna cámara que sea un poco viejita, por si acaso. No vaya a ser que se pueda estropear o bueno, ¿me explico? Por ejemplo, con la Pentax MZ, con esta que es la que es mi favorita, que es la de mi padre, que es la MZ50. Aquí no he metido nunca un film sub porque no. No me atrevo. Entonces, al tratar así el carrete, pues bueno, consigues velados, cambios de color, ¿no? Y unas cosas un poquito más interesantes de lo que es un carrete de mal uso, ¿no? Y para hacer algunas prácticas creativas, pues viene muy guay, a mí me parece lo más. Y quería aquí poner un ejemplo, porque yo realmente el indagar, ¿no? En diferentes técnicas, a mí lo que me aporta es tener más herramientas y un abanico más amplio para trabajar los proyectos que me vienen. Es decir, yo soy una friki, entonces muchas veces dependiendo qué estoy haciendo, me meto tanto, intento buscarle tanto el sentido y el cerrar, ¿no? el proyecto, que también a veces cambio de técnica para meterme ahí y hacerlo de esa manera. Por ejemplo, hice un proyecto que se llamaba En el otro lado y hicimos, bueno, entre un conocido y yo, hicimos una historia pensando, pues bueno, en la protagonista que le había pasado y era una chica básicamente que tenía síndrome de parálisis, creo que se llama, que es básicamente una persona que no se puede mover, nada, Vale. aquí nada, o sea, no es una cosa así un poco tal, pero la cabeza y todo le funciona perfectamente. Entonces esta chica se dormía y al dormirse despertaba en justo lo opuesto, era una persona que se podía mover pero no podía ver, ¿no? Es un poco enrevesado. Entonces, yo hilando a través de ahí, porque a mí me toca hacer toda la parte de la fotografía, eh, y bueno, recabé en mi propia vivencia personal y hice el tema de la ceguera desde un punto de vista pues muy concreto, y es que a mi madre le dio un derrame cerebral y mi madre vivió esa tesitura, y es que de repente un día se despertó y no podía ver. O sea, que es como muy duro, ¿no? Y no podía ver porque en la retina se le había quedado sangre del aneurisma y del derrame que le había dado. Y me pareció como súper enriquecedor para el proyecto el hacer ese film sub con sangre. Wow. Y es un poco, a ver, no quiero que sea como gótico ni nada así, pero quiero decir, yo lo hice, ¿no? Un poco como hilando todo esto. Y al final el resultado fue súper guay. O sea, el carrete además estaba como súper, o sea, porque la sangre es corrosiva, ¿no? Y de hecho a mi madre luego, o sea, le limpiaron y vive bien, pero sí es cierto que se le quedó una pequeña esto porque pues al final la sangre es corrosiva y fastidia, ¿no? La vista en este caso. Entonces me pareció como súper acertado utilizar esa técnica, ¿no? Y por ponerte un ejemplo. Luego, por ejemplo, también lo que es la doble exposición también, pues muchas veces es un recurso que está como muy guay cuando quieres igual expresar como dos ideas diferentes o algo en contraposición con la otra idea que quieres o no sé, a mí es una técnica esa en concreto que me gusta mucho y he utilizado un montón. Y además con la cámara, o sea, es como, o sea, lo puedes hacer, o sea, lo haces físicamente, quiero decir, haces una captura, trancas el carrete, vuelves a correr y vuelves a sacar, entonces hace en el mismo negativo la doble exposición, luego lo revelas y tal, y es muy guay. Bueno, a mí me parece muy chulo. Y eso. Sí, me parece brutal. Me parece brutal y cómo vas hilando las cosas para transmitir lo que tú quieres y sin necesidad de editarlo de inteligencias artificiales o de hacer ciertas cosas. Así que me parece súper admirable. Bueno, y al centrarte en la figura femenina, ¿cómo ves el papel de la mujer en la fotografía contemporánea y qué mensajes buscas transmitir a través de tus imágenes? O sea, hemos hablado de las vivencias personales, pero bueno, un poquito más allá sí que me gustaría profundizar en el papel de la mujer en la fotografía contemporánea. Hombre, yo creo que ha evolucionado notoriamente, ¿no? O sea, el hecho de poder tener una cámara y ser nosotras quienes manejamos y quienes contamos la historia, ¿no? Las que estamos detrás, me parece
toda una evolución de los últimos años, ¿no? Porque al final es cierto que, bueno, yo hace poco descubrí un estudio de unas mujeres de 1930 o así que se habían puesto ellas a hacer fotografías y tal, y pensé, joder, qué raro que en esta época unas mujeres tuvieran una cámara, ¿no? Y que ellas fueran las que no, porque siempre ha sido al revés, ¿no? A lo largo de la historia siempre ha sido el hombre el que tenía la cámara y la mujer la que confeccionaba el álbum de familia, ¿no? Joe, al final, el que ahora podamos estar ahí detrás, creo que nos da unas libertades y una manera de poder explicar ciertas cosas que hasta ahora no hemos tenido y que a día de hoy incluso las estamos intentando transmitir y que chocan muchísimo. O sea, hay alguna película que otra que, no sé, que es como que se le ha dado la vuelta desde una perspectiva femenina y, ostras, hay muchos hombres que se han echado las manos, bueno, incluso mujeres que se han echado las manos a la cabeza en plan de, guau, pero esto tal, y es en plan de, pero si simplemente estamos poniendo el papel a la mujer igual que si fuera, o sea, quiero decir, papeles de hombres que han sido exactamente iguales y los hombres son, buah, son héroes, ¿no? Y en caso de la mujer está puto loca, ¿sabes? Perdón que lo diga así. No, no, es que es Perdón así. que lo diga tan así, pero ya me entiendes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final estamos un poco buscando nuestro propio lenguaje, ¿no? Y explorando más desde la identidad, de la sexualidad, ¿no? Y también a nivel joder, político, social, ¿no? Y quizás eso no es tanto mi caso, pero bueno. Y no sé, creo que estar detrás de la cámara nos da un poder único. Y en mi caso, el poder, jolín, ser nosotras, ¿no? Joder, estar tú en primera persona y contar tú las historias a través de imágenes, joder, a mí me da un poder de la leche. Yo soy una persona que, a ver, la gente me dice que hablo muy bien, pero no es verdad. Y de hecho, muchas veces, o sea, no soy una persona que piensa mucho y ve y mira mucho y tal, y muchas veces tampoco creo que igual me expresé del todo como yo querría, ¿no? A nivel verbal. Y entonces, para mí la fotografía siempre también es como me ayuda a explicar sentimientos, ¿no? Sentimientos frustrados, problemas, no sé, un montón de cosas, ¿no? A través de la imagen que para mí también es muy liberador, ¿no? Entonces también a veces es un poco terapia, ¿no? Para mí misma. Sí, qué bueno. Y también me gusta que lo que es que otras mujeres se sientan identificadas con lo que estoy intentando plasmar. Eso es para mí súper, súper importante. Y eso. Me parece súper bonito como a través de la cámara te expresas. Y hablando de los proyectos que has creado, bueno, tengo aquí Rara y Girls by Girls. Entonces me gustaría que compartieras la inspiración que hay detrás de estos proyectos y también pues lo que han significado para ti. Pues son proyectos joder, que yo realicé no de manera totalmente libre. O sea, quiero decir, yo paralelamente me dedicaba a otra cosa, no era fotógrafa, ¿no? Porque soy de las pocas que al final vivo en Pamplona, que es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Y ahora, después de haber estado en otros sitios. Y yo no trabajaba como fotógrafa, entonces yo me podía permitir hacer lo que yo quisiera, ¿no? Como quien dice, mientras trabajaba de otras cosas. Eh, en concreto en agencias de comunicación, de diseño gráfico, etcétera. Entonces, el fotodiario es algo que, pues bueno, iba haciendo, ¿no? Un poco desde la simple práctica, el curiosear, ¿no? Ese interés, ¿no? Que tenía por la fotografía. Y Girls by Girl nace porque llega un punto en 2017 que yo me quedo como un poco atascada con el fotodiario y veo que ya no me está satisfaciendo, ¿no? Que de alguna manera es algo en lo que estoy invirtiendo tiempo y que ya es como, ostras, creo que esto ya ha dejado de tener sentido para mí, ¿no? Y me puse a analizar un poco todas las fotos que había hecho y todo esto y me fijé que había, de alguna manera, o sea, de manera figurativa, bueno, también literal, un montón de mujeres retratadas, la feminidad, ¿no? De alguna manera estaba implícita, ¿no? En ese trabajo. Entonces decidí hacer una pequeña selección de las fotografías en las cuales aparecían chicas y demás. Y entonces hice una exposición y que fue mi primera exposición, qué bonito. Y nada, y a través de ahí, pues bueno, digamos que fue como el paso que tuve que dar, el romper con eso, para ya empezar a trabajar la fotografía a otro nivel y aplicarla a mi propio lenguaje, ¿no? Y utilizarlo como herramienta. Entonces, a través de ahí dije, jolín, me encantaría fotografiar más a mujeres, ¿no? Y ver qué hay detrás, qué piensan, sus inquietudes. Después de eso empecé a hacer mi proyecto Rara, ¿vale? Que duró un año y medio más o menos, no fue un proceso muy largo, pero fue como muy enriquecedor, perdón.
Y, y nada, y Rara pues buscaba yo les preguntaba a todas las protagonistas si alguna vez habían sentido raras, en qué situaciones, por qué no, y al final veía como un paralelismo entre todas nosotras. O sea, era una cosa como muy, muy loca y que además a mí también me ayudó un poco porque era un momento de mi vida en el que estaba un poco perdida, ¿no? Como quien dice. Hice Rara y fue un bombazo total. O sea, fue un proyecto muy bonito que gustó muchísimo a las personas, que, no sé, sentí como me sentí como súper arropada y como, jolín, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Un poco, esa era la sensación. Y nada, y sí que es cierto que en los últimos años no he tenido tanta oportunidad de hacer proyectos personales porque a raíz de todo esto he empezado a tener proyectos más comerciales y ahora sí que estoy empezado otra vez, ¿no? Con otro proyecto que se llama Agua, que significa soñador en francés. Ujú. Y bueno, busco un poco el investigar a través del mundo onírico lo que es la psique humana y bueno, vivencias, etcétera, porque es algo que estoy como muy. Me encanta, o sea, me encanta la psicología y el mundo onírico para mí es algo súper importante también, aparte del cine y ahora del cine, pero para mí también es muy importante. Además, soy una persona como súper activa en ese sentido y estoy como buscando un poco el tener otra vez ese hueco, ¿no? De proyecto personal, de poder hacerlo como yo quiero sin que nada incida y lo desvirtúe de alguna manera. Así que Claro. El problema es que empezamos a hacer proyectos personales que son increíbles como los que has hecho y luego esto nos trae tanto trabajo que nos quedamos sin tiempo para hacer esos proyectos personales que son proyectos muy enriquecedores porque aprendes muchísimo, lo haces tú como a tu gusto, como tú quieres, no hay nadie que te diga nada, no hay un cliente, no hay nadie y son súper buenos para nosotras, pero claro, hay un punto en el que hay tantos proyectos que son pagados con los que tienes que vivir y pagar facturas. El equilibrio entre esto es complicado, la verdad. incluso a mí me ha venido gente a preguntar en plan, jo, Maite, es que qué creativa eres. ¿Cómo sigues manteniendo esa chispa, ¿no? Y yo digo, tío, intentando hacer cosas que no sean foto. En plan, o sea, intentando salirme de la actividad y hacer otras cosas que muchas veces aportan más de lo que restan. O sea, eso es así, ¿eh? Y, jo, me acuerdo en concreto una amiga que es fotógrafa de boda y al morir al palo, ¿no? De hacer esa fotografía que quizás no era la que le gustaba en un inicio, ¿no? Cuando empezó con la práctica, le había cogido manía. Dice, es que no sé qué hacer. Me dice, es que ya quiero tirar la cámara a la basura, ¿sabes? Y digo, ojo, qué pena, tío. Entonces, yo siempre intento tener como un equilibrio de esas dos cositas. Entonces, bueno, pues también, por ejemplo, he hecho el tema del diseño gráfico. Yo a día de hoy trabajo como fotógrafa y directora creativa para mis proyectos, 100%, pero de vez en cuando sí que tengo algunos proyectos de cine y trabajo como grafista, ¿no? Y me gusta el que sea una actividad diferente porque me refresca para poder hacer la otra. Y creo que es algo súper necesario, tío. O sea, ¿cómo era esto? Muchas veces cuando tú tienes que pensar, imagínate, un proyecto creativo de lo que sea y estás atascada, el quedarte dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas no te lleva a ningún lado. O sea, pero es que es absurdo. O sea, lo único que tienes que hacer es hacer otra cosa, igual que no te guste, o sea, para que te dé esa chispa y llegar, ¿no? A la idea, a la buena idea, joder, para poder hacer ese proyecto. Sí, Pero sí, sí. sin más. Quedarte cara a la pantalla, encerrada, no sé, yo antes pensaba que, bueno, pues tengo que hacer esto y no me sale, pues tengo que dedicarle más horas, tengo que estar aquí sentada 15 horas para que me salga algo bien y la realidad es que en cuanto desconectas un poco, no sé, yo siempre suelo ir a dar un paseo por la playa, que vivo aquí súper cerquita. Y en ese momento, vale, igual en el momento no me sale ya la idea, no es como, vale, toco el mar con la puntita del pie y ya está, ya tengo la mejor idea en mi cabeza. No, no es así, pero ya me he aireado un poco y luego ya cuando vuelvo a sentarme ya mi mente está mucho más fresca y ya puedo decir, vale, lo que va a salir ahora va a ser mucho mejor que lo que hubiera salido de aquí si llevara aquí Sí. 15 horas sentada. Hay que ser conscientes de que la mente creativa, ¿no? O sea, que necesita esos aires y esos espacios. O sea, muchas veces
o igual no te sale ningún proyecto, ¿no? Y dices, bueno, pues disfruta del tiempo y haz Claro. otra cosa. O sea, Ujú. realmente yo creo que es súper necesario y que mucha gente no se piensa en eso, va, yo soy esto y ya está, ¿no? Y realmente se meten muchas veces en un bucle que no, que tampoco les hace hacer ideas frescas o, bueno, sin más. Bueno, pues siguiendo con tu trabajo, tienes proyectos que han sido presentados en varias publicaciones editoriales y también has recibido algunos reconocimientos, incluyendo el ser seleccionada en el programa Jóvenes Encuentros de Navarra. ¿Cómo ha influido este reconocimiento en tu trayectoria artística? Pues sinceramente soy un poco como... O sea, no soy demasiado receptiva con estas cosas, porque creo, a ver, me va a poner un poco mística, pero creo que muchas veces eso depende de tantas cosas, de, ¿no? Muchas veces de un jurado concreto que está ahí, ¿no? Y que por lo que sea empatiza, ¿no? Con tu visión y, ¿no? Y te da, ¿no? Ese reconocimiento, que lo cual cuando recibes es muy guay, obviamente, pero claro, cuando no lo recibes tampoco es tan guay, entonces al final tienes que estar un poco. Sí, que cuando te lo dan, no creértelo demasiado, pero cuando no te lo dan tampoco. ¿Me explico? Exacto, O sea, sí. creo que muchas veces la gente también joder, sobre todo los creativos, ¿no? Somos como muy inseguros y Mm. entonces al final te fustigas y dices, ¿por qué no me lo han dado? No, pues mi trabajo no es suficientemente bueno, que también está muy bien porque así desarrollas otras cosas. Pero a veces no hay que centrarse tanto, ¿no? En esos premios, en esos reconocimientos y mira, tirar para adelante, creer en lo que estás haciendo tú, el primero, aunque cueste. Y eso. Y obviamente, a ver, cuando hay que celebrar algo, ¿no? Y un reconocimiento, pues se celebra, obvio. Pero no hay que nublarse demasiado con esas cosas. Sí, sí, sí. Y es que además también siento que si no te lo dan, es como, vale, estoy en el fango porque estaba súper ilusionada con esto, pero luego también si te lo dan, estás contenta, obviamente, pero igual tampoco te crees tan merecedora de algo así. Claro, Entonces es ahí como un ya. sub y baja que no tiene ningún Tienes, sentido, pero creo que nos tienes que pasa a todos. equilibrar, bueno, y aparte también, bueno, sobre todo en el caso de las mujeres, con el síndrome de la impostora, es en plan, pero si Mm, yo no he hecho nada para merecer esto. En plan, es broma, pero tenemos también, ¿no? Esa historia, pues bueno, que ya sabéis de ujú. dónde viene. Eh, entonces, bueno, pues nos cuesta, ¿no? Reconocernos. Joder, y a veces es que también te puedes negar, ¿y por qué me han dado? Me lo habrán dado porque soy tía justo precisamente por esto, porque encaja en no sé qué. Es que, pues eso digo que es mejor no hacerle mucho caso y ya está, otra cosa. Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente respetable. Bueno, y también has codirigido y dirigido la fotografía de videoclips como los de Chicas Sobresalto, la campaña del 8M para el Gobierno de Navarra y tu último proyecto que has hecho para Laura Andrés. ¿Cómo abordas estos proyectos y también cómo se integran con tu trabajo artístico personal? O sea, ¿cómo encuentras el equilibrio? Pues a ver, el trabajo artístico personal, pues muchas veces se ve relegado a un segundo puesto y un tercero, un cuarto y un quinto, pues depende un poco de lo que te esté pasando en tu vida, obviamente, ¿no? Porque somos personas ante todo. Pero bueno, pues cuando te caen proyectos así, primero, mira, yo cuando me caen proyectos bonitos, yo ahí sí que me siento agradecida. O sea, ahí sí que digo, "Joder, qué bien, tío, he conseguido esto, lo voy a hacer bien, ¿sabes? Y me voy a lucir. Entonces, pues bueno, digamos que eso, que lo que he contado un poquito antes, ¿no? Que hace años la fotografía era mi vía de escape, ¿no? Era lo profesional, lo opuesto, ¿no? Un poco, ¿no? Y ahora intento, pues eso, el trabajar en cosas que no sean todo el rato lo mismo. O sea, yo creo que yo no me vería, por ejemplo, todas las semanas en un estudio de foto haciendo 5 photoshootings a la semana. Me parece, o sea, no puedo, porque yo, joder, hago cada proyecto con mucho mimo y influye, o sea, y lo preparo de tal manera que yo no puedo funcionar así, ¿me explico? Entonces, eh, jolín, para mí, cuando llega un proyecto gordo, me meto tanto, lo vivo tan de cerca y me involucro tanto, para bien o para mal, porque a veces, claro, yo digo, "Buah, aquí a tope, ¿no? Te quieres esforzar un montón, que te salga súper bien, y a veces también el estar tan así tampoco te creas que lleva mucho, o sea, a veces te pasan cosas también un poco negativas, ¿no? Pero eso, intento, no sé, me involucro, a veces más de lo que debería, pero, jolín, luego cuando sale el trabajo, cuando el cliente está contento, sale bien, ¡buah! La satisfacción para mí es
única. O sea, es 1000 veces más enriquecedor eso para mí que el recibir un reconocimiento de un premio de no sé dónde. Para mí, ¿eh? Y también, sobre todo al trabajar con mujeres, por ejemplo, ahora con Laura Andrés, pianista en Barcelona, el agradecimiento por su parte, la comprensión, muchas veces cómo conectas también con otros creativos, porque allí al final es pues, pianista, es música, ¿no? Y crea arte también. Y es súper enriquecedor, tío, y para mí es algo único. Y bueno, y el tema del 8M tal, también para mí eso fue, o sea, un bombazo porque dije, es que, joder, yo no sé si a día de hoy ha habido alguna mujer a la cual le hayan permitido el que ponga su movida, o sea, que su enfoque único para una campaña, ¿no? de gobierno de Navarra. Y, fue algo súper chulo, fue algo muy, muy guay. Que trabajé con Flat Brands, que es una marca de aquí, y, sin más. Hmm. Muy afortunada, me siento. Sí, sí. O sea, esto me parece el mejor reconocimiento, porque al final es como que llegan proyectos más grandes que en los que tú sientes que verdaderamente se está reconociendo tu trabajo artístico, porque si no, esos proyectos no llegarían. Sí, eso es. A ver, a veces, obviamente, también cuando te llegan, claro, yo soy una persona que he empezado como o sea, yo voy avanzando sin parar, ¿no? O sea, como quien dice. Y ahora digamos que después de muchos años, por fin veo un cierto reconocimiento. La asociación, por ejemplo, aquí de fotos me ha pedido hablar un par de veces, ¿no? En conferencias. Joder, que la gente ve un valor, ¿no? En mi trabajo y cuando muchas veces, pues eso, por ejemplo, sin ir más lejos, pues igual me he presentado a concursos tal y nadie me ha hecho ni puñetero caso, o sea, quiero decir. Entonces, después de tantos años, el tener ese, joder, que ves que la gente empieza a interesarse por tu curro y todo, joder, es la leche, ¿sabes? Y que te valoran. Entonces, cuando de repente te llega un proyecto así grande, obviamente tienes muchas cosas que resolver que igual hasta ese día no te ha tocado y dices, ostras, ahora cómo subo este escalón, ¿no? El siguiente paso y te enfrentas a cosas que, bueno, a veces van mejor o peor, pero creo que siempre hay que tener, o sea, muchas veces hay que lanzarse y tener, o sea, y tener ese coraje y esa valentía para tirar para adelante y es la manera, o sea, obviamente siempre te darás leches Sí. y habrá contratiempos, pero creo que es la manera de crecer y eso, no parar, avanzar aunque vaya poquito a poco y estar dispuesto a hacer lo que sea. Ujú. Sí, 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 total. Y en este tipo de proyectos que son más grandes, bueno, yo creo que en el mundo creativo así en general, muchas veces se subestima la importancia de tener ciertos contratos, de acordar ciertas cosas a la hora de abordar un proyecto. Entonces, no sé si tú le das esta importancia a los contratos o si puedes compartir alguna experiencia que resalte, pues eso, cómo mantener la comunicación de manera abierta y fluida con los clientes en este tipo de proyectos y todo esto. Mm. Pues es una cosa que, bueno, que yo, a ver, voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de cliente, ¿vale? Porque claro, ahí muchas veces, depende de qué proyectos tengas entre manos, pues igual tienes que colaborar con gente o yo qué sé, o hay alguna persona que, por ejemplo, te está haciendo un making of de un photoshooting y termina haciendo igual fotos de lo que no debe. O sea, es que de verdad hay cada situación que muchas veces dices, va, esto ya no me va a pasar nunca más. Mentira, siempre pasa algo que tú igual tenías en tu cabeza que iba a ser de una manera y termina siendo otra totalmente diferente. Y creo que para ello siempre tienes que tener como la cabeza. Primero, ser una persona humilde. Si has metido la pata, reconocer el error, siempre. Pero bueno, hay que tener ciertos contratos también con la gente y saber también dónde están los límites. Yo, por ejemplo, a nivel cliente, muchas veces, claro, yo al desarrollar algo artístico que no se ha creado hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, una escena de una fotografía o para un vídeo, lo que sea, hay clientes que no tienen tampoco esa capacidad visual, ¿vale? Entonces, tú les estás hablando en unas claves y unos conceptos que sabes perfectamente que otra persona creativa entenderían, pero ellos no. Entonces, tienes que intentar hacer como mood boards muy detallados para que vean y entiendan, ¿no? Qué vas a hacer y que sea lo más fehaciente posible. Pero incluso a mí me ha pasado en un photoshooting con un cliente, eh, con ese mood board previo, he trabajado durante meses junto a la persona, junto al cliente, quiero decir, no una cosa de un día para otro, ¿vale? Que el cliente esté en el photoshooting, decidir, por ejemplo, que un fondo va a ser, imagínate, de color amarillo, ¿no? Decidido previamente, ¿eh?
estar el cliente en el photoshooting, ver las fotos que se están haciendo, ¿vale? Esto porque depende de qué clientes, a veces, de hecho, ha sido estos últimos años, he implementado también, el formato digital, por necesidades obvias muchas veces. Entonces, al verlo, todo bien, todo ok, no sé qué, le entregas una selección previa sin edit ni nada de las fotografías. Es que no me gusta el fondo amarillo. Entonces, claro, a veces te pasan unas cosas que dices, vale, a ver, ¿cómo solucionamos esto? ¿Sabes? Porque a veces, obviamente, yo en estos casos, en concreto en este, yo no podía volver a hacer un photoshooting, o sea, porque hay una modelo detrás, hay un gasto que no se puede volver a hacer a menos que el cliente lo costee, aunque tú vayas a hacer el trabajo gratis, no, o sea, porque es que si no vas a invertir el dinero que vas a ganar en solucionarlo, o sea, entonces hay que tener un poco, saber dónde están también los límites, ¿no? Y ver y decir, oye, pues mira, podemos hacer esto, ¿te parece bien? O ven, no vamos a desaprovechar estas fotografías y si quieres podemos repetir, por ejemplo, otra vez este producto o esta escena de esta manera para que sea, me explico, ¿no? O sea, hay que ser también un poco creativo a la hora de buscar soluciones. Y eso, y obviamente de ser una persona educada, pero también respetar tus propios límites al final, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O sea, es que creo que es súper importante manejar el tema de los contratos. A mí también a veces me ha pasado alguna situación que me ha hecho ver que sí que necesito tener este contrato porque lo normal es que no pase nada. Lo normal es que todo vaya bien, todo fluya. Oye, pues según qué proyecto pueden haber más cambios, pueden haber menos. Hablo en mi caso que soy Sí, diseñadora, así que sí, puedo pero bueno, sí, sí, ya te entiendo. hacer todo. Pero claro, mm, de repente llega algo que algún cliente, algún proyecto en específico que te descoloca y ahí es cuando ves la importancia de tener este tipo de contratos. Entonces, mi consejo sería que no dejes que esto te pase, o sea, ten el contrato ya, Sí. no esperes a tener una situación desagradable, porque luego también tener el contrato, a mí recuerdo una vez que me ayudó a identificar un cliente red flag. O sea, yo empecé a tener el contrato y en una de las primeras veces en las que lo estaba usando, el cliente no estaba de acuerdo en muchas cosas. Yo especificaba pues 3 rondas de revisiones con opción a cambios, tal. A partir de X cambios ya pues se pagarían rondas extra porque si no, claro, aquí Sí, empiezas a sí, pedir. ya te entiendo, ¿eh? O sea, yo también vivo eso. Sí, sí, sí. Pues el cliente no estaba de acuerdo con según qué cosas y al final, después de haber revisado el contrato como 3 veces, haber intentado adaptarlo, le dije, oye, perdona, pero creo que no soy la persona indicada para trabajar contigo, porque es que, o sea, si es que ya antes de empezar estamos teniendo movidas, o sea, Ya, es es que no, que, no puede ser. no, claro. Yo lo he tenido que hacer sobre todo el tema del contrato, o sea, con clientes y así. Yo tengo un contrato que tiene como 5 o 6 hojas, ¿sabes? Que de hecho hay gente que yo creo, o sea, en concreto una vez creo que se lo mandé a un cliente y tal, y creo que se asustó incluso. Sí, porque no lo entiende. Es que, joder, sobre todo es muy complicado hacer ver a gente que no se dedica a lo mismo, porque son a veces unos términos que la gente no conoce y que tampoco tienen por qué conocer. Que también hay que ser un poco empático en ese sentido, porque yo también me he encontrado con mucha gente creativa que no empatiza nada con los clientes que se creen que son Picasso o no sé quién realmente. Y es en plan de, a ver, pero tú no estás entendiendo que el cliente no te está, o sea, que no te está entendiendo. Que igual te estás pateando un poco y que igual te estás haciendo de más, de más, ¿no? Y ponerse en el lugar también del cliente, porque, o sea, tampoco tienes que ser un déspota, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, yo me imagino haciendo un trabajo para mi madre, por decirte algo que no tiene nada, o sea, no tiene ni idea, o sea, y jolín, pues ¿cómo le explicas a tu madre que no tiene ni idea y no trabaja en esto, ¿no? Y cómo reaccionaría ella a esto, o, ¿sabes? Y muchas veces intenta hacer ese símil, porque es verdad, a veces estamos tan enfrascados en nuestra movida que se en plan de, a ver, sé un poco comprensivo con la gente que igual no te está comprendiendo, Ujú. intenta ver un poco lo que hay detrás, porque hay gente que también se enfrasca demasiado con cosas que tampoco les llevan a ningún lado y que son realmente contraproducentes. Y a veces también el ponerte a malas con un cliente o hay que tener una inteligencia emocional. Y yo creo que eso también te lo da los años, ¿eh? O sea, siempre, o sea, creo que en la comunicación siempre tienes que ceder y mantener una comunicación receptiva, Ujú. pero creo que el límite está cuando la otra persona no está respetando tus límites, sea quien sea, sea una persona, un colaborador, sea un cliente.
cuando una persona excede tus límites y tus barreras, ¿no? Ya está. O sea, no, un cliente o un colaborador o quien sea no puede pretender que sea su asistente psicológico ante un contratiempo 24/7 que te pueda escribir a las 2 de la mañana. No, eso no puede ser y también tienes que marcar tus límites y decir, oye, que soy muy maja, pero hasta cierto punto no, ya vale, o sea, no me vas a pasar por encima tampoco, las cosas como son, ¿no? Entonces, bueno, creo que el límite es cuando tu bienestar está en juego, el plantarse y decir, oye, como has dicho tú, ¿no? En plan de, oye, pues es que igual no soy yo quien tenga que hacer este trabajo para ti y tienes que buscar otra persona. De muy buenas maneras, siempre hay que respetar a la gente y listo. Así que eso. Sí. Creo que este es el mejor consejo que hemos dado hasta el momento. O sea, es que es algo súper esencial, súper básico y que cuando estás empezando verdaderamente ni te lo planteas. O sea, yo cuando empecé pues sí que hacía un documento, en plan, te voy a entregar esto, esto y esto y ya está, ¿sabes? Pero nada más. Claro. Y es que todo esto hay que tenerlo muy claro y explicarle a las personas que, a ver, que verdaderamente el contrato no es que vayas a usarlo sí o sí, porque la gente puede pensar, no, es que claro, aquí pone 3 rondas de revisiones y si haces las 3 rondas mal, a ver, pues no, o sea, si tú estás confiando en mí para que haga un proyecto, si hay una buena comunicación entre nosotras, si tu feedback es claro y está todo claro, no vamos a llegar a las 3 rondas. De hecho, es que Claro. en ningún proyecto he llegado a las 3 rondas, solo en uno, que, vamos, era como Sí, o sea, química. y a veces también nos toca, o sea, también hay que ser un poco inteligente y a veces es cierto, o sea, esto igual está mal que lo diga, ¿no? Pero es cierto y en el mundo real muchas veces te toca apechugar con cosas que dices, bueno, igual esto no es tanto mi error, ¿no? Pero quieres que el cliente se quede contento y, bueno, Sí. y te tienes que adaptar de alguna manera y bueno, y sobre todo si el cliente se está portando bien contigo, o sea, quiero decir que no, al final también, obviamente hay que cumplir el contrato, pero también a veces hay que ser un poco laxo en ese sentido, ¿no? Sí, Joder, que hay gente, es que yo conozco a gente que es muy cuadriculada, ¿no? En ese sentido, y por un lado es bien, pero por otro lado también te cierra puertas, ¿no? Jolín, claro. tampoco sale ganando realmente. Entonces, pues bueno, hay que tener un poco esa, pues eso, es ser un poquito laxo en ese sentido. Sí, eh, pero lo del contrato es súper importante y sobre todo a nivel de foto, que habíamos comentado, pues para dónde va a ser la licencia, dónde se va a utilizar ese trabajo, si va a ser a nivel nacional, si va a ser a nivel internacional, un poco poner esos límites, ¿no? Y saber dónde va a ir, porque obviamente cada cosa y cada rango tiene un precio diferente. Y esto yo hace 15 años no tenía ni idea, o sea, pero ni idea ni de nada, ¿sabes? Era como, no hago fotos, sí, yo qué sé. Bueno, igual te dan 50 euros y ya tengo un canto en los dientes. Pero sí, bueno, sí. esto hace mucho tiempo, obviamente. Pero saber dónde se van a usar también es súper importante. Yo recuerdo una vez que estuve haciendo unas prácticas en un centro de arte aquí en Valencia y eran prácticas voluntarias, o sea, no cobraba nada, pero sí que quedamos en que, pues, bueno, estaba de fotógrafa haciendo fotos en algunos eventos y tal, que cada vez que publicaran en redes sociales, pues que me etiquetarían en mi Instagram profesional y ya está. Esa parte había veces que no la cumplían, pero es que después empecé a ver como en los nuevos folletos que estaban haciendo del centro de arte estaban mis fotos y todo, y era como, jolín, pues no me Que parece. ya es típica cosa que igual si te lo dicen, ¿no? Y dices, joder, pues igual si me piden permiso dices que sí, ya está, Me hace ¿no? hasta ilusión, o sea, me hace hasta ilusión, pero Sí, dime. ya, sí, eso es así. Y esas sorpresas te van a pasar siempre. A mí me han pasado así. Incluso gente del mismo equipo que igual intenta firmar cosas a tu nombre. Vale. Ostras, a veces hay algunas cosas que, jo, sobre todo con el tema de la foto, por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? De igual estás haciendo un photoshooting y tienes una persona haciendo un making of, por ejemplo, y la persona del making of empieza a hacer fotos de lo que tú estás haciendo. Y es en plan de, no, esto es lo que yo, o sea, es mi trabajo, tú me tienes que hacer, o sea, no me tienes que hacer fotos a mí, pero tienes que hacer fotos de lo que está sucediendo y del Claro. entorno, porque al final, si tú de repente estás subiendo un retrato que es casi súper parecido a lo que estoy haciendo yo, pero que obviamente todo lo que hay ahí es que lo estoy diseñando yo para un trabajo, tú no puedes coger esa foto y de repente subirla, o sea, hay muchas Ya. veces unos límites que hay otra gente que desconoce también y que también hay que tener esa paciencia de explicarlo
oye, que hay que, ¿sabes? Que es en plan de, bueno, a ver cómo le digo yo esto, porque también haces mala leche, ¿no? Pero, Sí. jolín, en el momento en el que tú le comunicas algo, yo qué sé, pues imagínate, ¿no? He tenido yo a alguien haciendo fotos de mis fotos, fotoshooting, decirle, oye, estas fotografías, pues prefiero que no las subas porque este trabajo realmente es mío, o sea, es lo que yo estoy subiendo, ¿no? No puedes hacer algo súper parecido, subirlo tú, porque es que no es, o sea, en todo caso, ¿sabes? Y si la otra persona enseguida reconoce el error o ve oye, que pues qué puedo hacer para solucionar, o oye, pues mira, lo quito y ya está, no hay mayor problema. O sea, quiero decir, al final, por eso digo, ¿no? La comunicación, o sea, además bidireccional, ¿no? Tanto hacia un lado como hacia el otro, que también hay que ser un poco comprensivo y tampoco echarse las manos a la cabeza en plan de, ¡guau, mira! Lo que ha hecho una foto de mi foto y la ha subido y no sé, no me ha etiquetado. A ver, o sea, que es que también tenemos la piel muy fina a veces. O sea, a veces no tenemos que darnos tanta importancia, también te digo, depende que sea, obviamente, ¿sabes? Si es un trabajo por un cliente que es X, obviamente esa persona no debería subir esas fotos ni de coña, ¿sabes? Pero bueno, si la otra persona tiene un querer solucionar, un tal, a ver, hay que valorarlo, ¿sabes? Y relajar y llegar a un acuerdo y ya está. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues estamos llegando ya casi hacia el final. Ahora me gustaría que nombraras a una mujer creativa que te inspire. Pues, pues por ejemplo, una creativa que me encanta, que es directora de cine, es Emerald Fennell. Ujú, Hizo la película de una chica, ahora no me voy a acordar, una mujer prometedora, creo, una chica prometedora, que creo que salió hace 2 años, que de hecho la película la hizo, o sea, la rodó embarazada, ¿sabes? Y la visión de esta mujer en cómo narraba esa historia me parece maravilloso, o sea, me parece que no tiene pelos en la lengua para nada y me inspiró tanto, me gustó tanto, tanto ver su visión, cómo se había narrado la historia, qué contaba, que me parece súper, súper, o sea, me parece una persona como a tener muy en cuenta, ¿no? Luego ujú. otra persona que me gusta mucho y siempre me ha inspirado y que es un poco, veo como paralelismos, ¿no? A ver, paralelismos, ¿vale? Es Petra Collins, porque me parece, aparte de la estética que tiene, que de vez en cuando pues bueno, me siento muy identificada con ello, también me siento muy, muy identificada con su trayectoria, porque es una persona que sí que ha empezado la fotografía y que también está haciendo cosas de dirección y de dirección de foto. Y, joe, el cómo ella ha buscado su propio mundo, la estética, ¿no? Cómo lo trabaja y el hacer todo eso, o sea, a mí me ha ayudado a ver un paralelismo y al poder decir, vale, yo estoy aquí, soy esto, ¿sabes? No, no soy este tipo de fotógrafa, soy este otro, ¿no? Ujú, Y eso es muy guay. Y luego, así a nivel nacional, también una persona que conocí, bueno, que de hecho es de aquí, hace un año, Ainhoa Resano, por ejemplo, que tiene un proyecto súper interesante que se llama Ellas, que si no lo ujú. conoces, bueno, ya te pasa el link o lo que sea. Vale. Es un proyecto de recopilación de fotografías de álbumes de mujeres de Bilbao, de una zona en concreto, eh, y bueno, pues el contactar con las mujeres de los álbumes, el hablar con ellas, ¿no? La experiencia que contaban detrás de una fotografía y luego, pues bueno, todo el estudio que se ha hecho, ¿no? De recopilar, hacer un libro editado, o sea, un proyecto súper bonito donde también se encolaban fotografías en las calles de Bilbao, Ujú. de esos álbumes, y era como un proyecto en el cual se le pretendía dar voz a mujeres que habían estado calladas, ¿no? Durante tanto tiempo. Qué Y me bonito. parece un proyectazo también brutal. Entonces, no sé, te digo estas, podría decirte otras cuantas, pero No, estas pero son un está poco las bien. más así Sí. frescas. Muchísimas gracias por compartirlas conmigo y con las que nos estén escuchando. Y también me gustaría saber si tienes algún objetivo emocionante que te gustaría compartir. Nos has dicho que estás trabajando en un proyecto, en otro proyecto personal, pero bueno, a ver, algún objetivo. Yo soy de las que piensa que hasta que no lo termines no lo digas, porque Vale, está bien. no, a ver, yo estoy como muy abierta a que me venga lo que me tenga que venir. O sea, quiero decir, sí que tengo proyectos tanto a más corto plazo como a largo plazo. O sea, y tengo sueños, obviamente, que quiero hacer. Y como he dicho antes, o sea, para mí lo que es la fotografía, ¿no? Es mi manera de expresarme. Y esto es un poco personal, ¿vale? Pero bueno, muchas veces yo sí me he sentido pues bueno, silenciada también, ¿no? Justo al hilo del proyecto que estaba hablando antes. Y,
me he sentido silenciada, es un poco como mi hándicap, ¿no? Y siento que me han ido pasando cosas a lo largo de la vida en las cuales yo no he podido hablar o no he podido dar mi versión. Entonces, para mí el poder seguir comunicándome a través de la fotografía o del vídeo, del cine, de lo que sea, eh, para mí es un lujo y creo que es algo que he venido a hacer a este mundo. O sea, de verdad, como he tenido como esa parte vetada, creo que esta es mi herramienta, es lo que me toca hacer. Entonces yo, pues bueno, seguir creciendo. Sí que hay algún proyecto que tengo ahí en mente que quiero hacer, pero bueno, de momento como está en mente y no está tan desarrollado, pues bueno, Ujú. ya irán saliendo las cositas. Ya me iréis viendo, chica. ¿Qué te voy a decir? Creo que sí. Bueno, pues también dinos cómo podrían ponerse en contacto contigo las personas interesadas en ver tu trabajo o en contactar contigo. Pues bueno, tengo mi Instagram, que es enbankukie, que es mi alias, que de eso ya he hablado en otros podcasts y en un montón de cosas más, que es una larga historia. Pero bueno, me podéis buscar como Maite Artajo en Instagram, obviamente, y también en mi página web, que es enbankukie, que también se escribe bastante raro y lo podéis ver en mi Instagram también, o sea, tenéis el enlace ahí. Y si no, pues mandándome un correo o mandándome un mensaje por Instagram mismamente, sin problema, podéis, pues bueno, proponerme lo que queráis y bueno, y veremos a ver cómo hacerlo realidad. O sea, ya Claro. está. Sí, dejaré los enlaces también en el pie del episodio en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube también, porque el Instagram igual es un poco difícil Es de difícil. encontrar, pero dejaré los links y así tienen ahí el acceso directo. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras añadir. Pues me gustaría animar. Es que quiero hacer una pequeña reflexión, ¿vale? Para terminar. Claro. Y es algo además que se me acaba de ocurrir, ¿eh? No está preparado ni de coña. Pero, me he dado cuenta, o sea, yo ya tengo 35 años, ¿vale? Soy una persona muy mayor. Sí, sí. Jolín, me he dado cuenta, según han ido pasando los años y tal, pues mujeres que empezaron un poco conmigo, ¿no? Que también han sido creativas y que tal, y veo como a la larga han ido como abandonando el camino, ¿sabes? Y me duele mucho ver cuando una persona que tiene mucha valía, sobre todo una mujer que tiene valía como creativa, con su trabajo, con lo que hace, el que lo tenga que abandonar y se tenga que dedicar a otra cosa. Me da dolor de corazón y es que el otro día justo tuve una anécdota de una amiga mía y le dije, tío, me alegro, o sea, si has tomado esta decisión, obviamente te voy a apoyar a tope porque eres mi amiga, pero dije, ¿cómo me jode, tío? Porque eres súper válida y estoy segura de que, jolín, estoy segura de que si fueras tío, perdón de decirlo así, pero no estarías en esta tesitura y podrías seguir desarrollándote. Y quiero decir desde aquí a todas las mujeres que no abandonen, tío, que si tienen que cambiar de camino, por lo que sea, porque obviamente, o sea, yo ahora mismo me siento súper privilegiada, ¿vale? Y lo estoy diciendo desde mi posición, que bueno, eh, privilegiada porque puedo dedicarme a lo que me dedico, pero, jolín, no abandonar, porque yo también he tenido trabajos, mm, bueno, pues que no eran los que quería hacer y nunca he dejado de crear, tío. Siempre da igual, tío. Sacaba un rato para hacer fotos, sacaba un rato para crear, para escribir ideas, lo que sea, ¿sabes? Y creo que no tenemos que perder ese poder sobre todo el poder sacar un pequeño tiempo, tío, para crear. Si realmente es tu vocación, tío, no lo abandones. Aunque estés trabajando 8 horas en otra cosa, porque Ujú, yo lo he hecho, ¿eh? Que no tenga nada que ver, el tener, si realmente te llama, tío, no lo dejes. A veces hay que parar, ¿eh? ujú. A veces hay que parar, es necesario, porque el ser una persona creativa, estar tú sola, defender a tú misma tu trabajo todo el rato, es agotador. Y hay momentos muy duros, que seguramente tú también habrás vivido y muchas de nosotras, y a veces hay que descansar, obviamente, pero mm, no hay que abandonar los sueños. Es que suena un poco así, pero bueno, ya me entiendes. Y eso es Sí, lo que quiero decir, que sigáis trabajando en lo que os gusta realmente y que si hay algo que realmente os guste, que no lo dejéis por nada del mundo. sí, sí, sí. Total, súper de acuerdo con tu reflexión, la verdad. Ahí queda para que todas sigamos persiguiendo nuestros sueños. Y ya solo me queda agradecerte el haber compartido conmigo este rato que se me ha pasado volando y que estaría contigo hablando, vamos, muchísimo más porque ya te he dicho antes de empezar la grabación que me pareces una mujer increíble, la verdad.
iba a decir una tía de puta madre, no lo quería decir, pero lo voy a decir, una tía de puta madre. Y nada, Maite, muchísimas gracias de verdad por todo lo que has compartido. A ti, un placer. Y muchas gracias otra vez. Y, es que no sé qué más decirte. Yo la verdad es que admiro muchísimo a las mujeres que nos dais voz. O sea, y me he encontrado con varias a lo largo de estos últimos años y creo que hacéis una labor súper necesaria, que ojalá no fuera tan necesaria, pero que tiene que estar ahí y nada. Y muchísimas gracias. Irene, eres una amor. Gracias. Gracias.